problemáticos que tenemos. Infinitas posibilidades. La primera vez que se cruzó el canal de Catalina en invierno fue hace 90 años. Antes de que yo lo hiciera en enero pasado, solamente 3 personas lo habían logrado. Y cuando yo le dije a mi equipo, lo quiero hacer, me dijeron, Toño, ¿qué quieres probar? Estás loco. Pero déjenme decirles que cuando me invitaron a esta plática, yo lo compartí con mi familia. Todos nosotros fuimos al colegio alemán. Me da mucho gusto ver aquí al presidente del consejo, a mi buen amigo Eugenio Castañeda, con quien puedo decir que he vivido toda la vida, porque somos compañeros desde primero de, él iba en primero, yo iba en segundo de kinder. Y cuando me dijo, Toño, te vamos a invitar a que vayas al colegio, dije, wow, después de lo mal alumno que fui, me van a dejar regresar al colegio. Imagínense lo emocionado que estaba yo de que podía venir. Entonces le dije a mi esposa Lucía, que es psicoanalista, yo les voy a ir a contar, porque yo siempre he dicho que a mí el colegio alemán lo que me dio fue la disciplina. Me hizo muy disciplinado, siempre llegar a tiempo, ordenado, no salirme de los cuadritos cuando ponía los números, subrayar 2 veces mi resultado, ¿sí? Poner el acento exactamente donde tenía. Y le dije, yo voy a hablarles de lo que se necesita para ser uno de los mejores nadadores del mundo. La disciplina, el esfuerzo, el trabajo. Y con todo respeto a las damas aquí presentes, me dijo, no seas mamón. ¿Tú crees que la gente quiere escuchar eso de ti? Claro que no. Les quieren saber algo más. Y entonces me puse a pensar qué podría decir. Y hace rato que me entrevistaban, les decía yo a las que lo hacían que yo iba a hablar de algo que nunca he hablado anteriormente. Y son mis miedos. Y déjenme decirles que en el camino de la vida todos tenemos tropiezos. Y que yo, como todos ustedes, no ha sido la excepción. Y que a partir de esos tropiezos y de una frase, una conversación que tuve con mi padre, pude lograr un camino que me ha llevado durante toda mi vida. Y fue a raíz de que los astronautas de lo que después se conocería como el proyecto Apolo quedaron calcinados en enero de 67, que yo le pregunté a mi padre, ¿por qué estas personas se atreven a subirse a una cápsula espacial sabiendo que van a morir? Me dijo, tú tienes que tener claro algo. No le debes tener miedo al fracaso. A lo que debes tenerle miedo es a la mediocridad. Y eso me tocó profundamente. Y durante toda mi vida he tenido muy claro que lo importante no es buscar salirse de las opciones para no fracasar. Hay que tener miedo al fracaso. Y como decían aquí, me falta un mar. Si lo logro, seré la 7ª persona en el mundo en lograr los 7 mares, el primer mexicano. Y el año pasado nadé Molokai, que es este cruce de la isla de Molokai a la isla de Oahu, en Hawái, y me tardé 23 horas con 18 minutos. Así como preguntaron de las caricaturas, yo haría 2 preguntas. ¿Quién ha dormido 23 horas con 18 minutos alguna vez en su vida? Una más sencilla. ¿Quién se ha ido de fiesta 23 horas con 18 minutos? ¿Alguien de fiesta de un día? No digan mentiras, bueno. Seguramente alguien era, qué bueno. Pero bueno, el punto es que yo regresé a Molokai y regresé agotado. Y yo tenía una cita con mi entrenamiento, que era el Canal del Norte en el verano del año pasado. Y por razones de trabajo dejé de ir a San Francisco a nadar. Yo nado en San Francisco una vez al mes por el agua fría. Y entonces fui a San Francisco a principios de julio. Era mi último entrenamiento antes de irme a Escocia. Y me metí al agua durante 6 horas y el agua estaba a 15 grados. Y yo me moría. Y dije, ¿cómo le voy a hacer para nadar entre 12 y 14 horas en el Canal del Norte, donde el agua está entre 12 y 14 grados? Y en ese momento tuve que entender algo muy importante, que no puedes tener todo en la vida y que tienes que aceptar que tienes límites. Yo había escogido un trabajo durante unos meses que para mí era muy importante. Yo había decidido que quería participar
con mi partido político durante las elecciones del año pasado. Y tomé una decisión que me llevó a darme cuenta después que no me había permitido entrenarme como yo quería. Y entonces, en estos tropiezos del camino de la vida, algo que yo tenía planeado, tuve que regresarme porque no lo podía hacer. Y fui y le dije a mis entrenadores, a mi familia, que no lo iba a poder hacer. Y me di cuenta que si quería hacerlo, tenía que vencer un miedo. Y ese miedo que tenía yo era el agua fría. Créanme que meterse a 12 grados es muy frío. Y estar 14 horas a 12 grados es muy complicado. Entonces yo tenía que reconocer que no podía. Dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo me puse como meta a entrenar todos los meses, de agosto a agosto, 4 días en California. Y empecé, fui en agosto, en septiembre, en octubre. Y en noviembre me di cuenta que había podido ya nadar suficiente, pero que no me garantizaba. No es lo mismo nadar 6 horas que nadar 14. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces dije, voy a hacer Catalina en enero. Y todo el mundo me dijo, ¿qué quieren que les diga? Estás loco, no se puede, porque te pones en riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí les quiero decir que como otras personas que han estado aquí antes que yo decían, cuando ustedes tengan un sueño, síganlo. Va a haber muchas personas que les van a decir que no se puede. Ustedes no se dejen, ustedes hagan lo que quieren. Y yo quería nadar Catalina. Entonces me inscribí, le dije, tengo que hacer una cosa más. Para vencer mi miedo al frío, pues tengo que ver si realmente lo voy a poder aguantar. Y entonces le dije a mi esposa y a mis hijos, nos vamos de vacaciones a San Francisco, nuevamente. Todas las vacaciones son en San Francisco. Y entonces me fui durante una semana a nadar a 10 grados. Y el primer día yo quería tener 60 minutos. Y nada más logré 45. Y de esos 45 me salí. ¿Y ustedes han visto esas ballenas que encallan? Sí, porque no puedo decir que yo tengo cuerpo de delfín, es más bien lobo marino. Así estaba yo en la playa tirado, muerto de frío. Pero lo peor es que ese día me había entrado un ataque de pánico en el mar. Nunca me había sucedido. Estaba yo tirado en el muelle y un amigo pasó y me dijo, pues no te preocupes, acostúmbrate, te va a servir. Le dije, ¿cómo que no me preocupe? Me dio un ataque de pánico, estoy a punto de la hipotermia. Y ustedes escucharon lo que acaban de decir de mi presentación. Premio Nacional del Deporte, miembro del Salón de la Fama, mejor nadador en el 2015, y tenía que aceptar que no podía. Pero no solamente eso, tenía que decirle a alguien que no podía. ¿Por qué? Porque necesitaba ayuda. Hay que pedir ayuda, y es muy difícil. Nos cuesta mucho trabajo. Y entonces fui con un amigo mío. Él hace cosas más locas que yo. Se llama Luis Puig, y él ha nadado 1 kilómetro en el Polo Norte, sin wetsuit. Le dije, oye, me pasó esto. Dijo, mira, Toño, tienes que entender 3 cosas. El frío en el mar nunca se te va a quitar. Se te van a congelar los pies, las manos, las orejas. Acostúmbrate. 2, cuando sientas pánico, relájate. Pero 3, prométete a ti mismo que si ese frío empieza a llegar a tus hombros, a tu pecho y a tu abdomen, es momento de que te salgas. No arriesgues tu vida. Seguí entrenando y el último día, 92 minutos. Estábamos listos para Catalina. Llegamos a Catalina y había una gran expectativa. Había una gran expectativa de que me fuera bien y también había una gran expectativa de que me fuera mal. Porque este mexicano quiere hacer las cosas que otros no hacen. Y entonces me metí, y ustedes vieron el video, cuando levanto la mano, me pongo los gogles y me tiro al agua. O como decía Fritz, yo tenía que saber que en el momento que me tirara al agua, así como él sabía que iba a terminar su triatlón, yo tenía que saber que el frío del agua lo iba a soportar. Y finalmente me metí, me sentí muy bien.
Ustedes vieron las olas, el mar no cooperó. Usualmente el mar no coopera, como decía Fraya, las olas siempre están ahí. Yo iba como el barquito por todos lados. Y terminé. Y cuando terminé, tuve dos pensamientos. Y no de emoción porque hubiera terminado, ese es a la cuarta vez que lo hacía, pero de emoción que aún ya casi a mis 60 años seguía teniendo esa ansia de no tenerle miedo al fracaso. Ese día podría haber sido una debacle en mi carrera como nadador de aguas abiertas. Y no tuve miedo de enfrentarme. Recordé lo que decía mi padre: no le temas al fracaso, témele a la mediocridad. Y el segundo punto tuvo que ver con algo que yo quisiera dejarle sobre todo a los jóvenes. Algo que no se dijo aquí es que yo los últimos 20 años me he dedicado a la educación. Y es increíble en mi vida profesional como en la educación, cómo siempre me encuentro con personas que me dan una gran lista de explicaciones del por qué no pudieron hacer las cosas. Y pasan horas o minutos diciéndome por qué no. Y cuando yo terminé Catalina, sentí una gran satisfacción, porque nuevamente había sido yo capaz de cruzar un mar y no iba a tener que dar explicaciones. Porque una frase, un pensamiento con el cual yo quiero que ustedes se queden, es que el éxito no necesita explicación. Muchísimas gracias.